Ya hemos estudiado nosotros el calor necesario para poder cambiar la temperatura de un cuerpo, pero sin que éste cambie su estado, o sea, su fase, ¿no? Pero, ¿qué pasaría, por ejemplo, si el cuerpo cambia de estado? Porque nosotros sabemos que un cuerpo puede cambiar de estado. Entonces, ¿el calor necesario para que haya ese cambio de estado? Bueno, déjame decirte que en ese caso ya no consideraremos un calor sensible, porque ahora ya no está siendo constante, en este caso, el estado, sino por lo contrario está cambiando el estado. Por otro lado, mientras que un cuerpo cambia de estado a una cierta temperatura y presión, nosotros vamos a ver que es necesario esa cantidad de calor de flujo, ¿no? Como por ejemplo cuando el sólido pasa a líquido, o viceversa, el líquido a sólido, o cuando el líquido pasa a gaseoso, o cuando el gaseoso pasa a líquido. Muy bien. Entonces, nosotros veremos ese tipo de cambio de estado así de fácil, simple y sencillo. De transformación es la cantidad de calor necesaria para transformar o cambiar de estado cada gramo de sustancia. Cada gramo de sustancia, entonces se hará de esa manera, ¿no? Vamos a conseguir la cantidad de calor. Ahora, se dice que la cantidad de calor siempre va a ser directamente proporcional a la masa. ¿Cómo es eso, profesor? Que la cantidad de calor de transformación en este caso es igual a un producto de L por M, donde L es una constante propia y M viene a ser la masa. O sea, decimos entonces, profe, M, ¿qué cosa es, profe? M es la masa, expresada en gramos. Profe, ¿y L qué cosa es? L es el calor latente. Muy bien. Y esto expresado en calorías por gramo. Ahora, el calor latente obviamente depende del tipo de sustancia y depende del tipo también de cambio de estado. Claro, porque no va a ser lo mismo para alguna sustancia o para algún cambio de estado, va a cambiar. Por ejemplo, veamos nosotros para el caso insólito del agua a una atmósfera de presión. El agua a una atmósfera de presión. Bueno, cuando el agua está a una atmósfera de presión, nosotros veremos que cuando se encuentra en estado sólido le decimos generalmente hielo. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo con ello? Claro que sí. Y cuando está en estado líquido, bueno, agua simplemente le llamamos, ¿no? Y cuando está en estado gaseoso le llamamos vapor. Claro que sí. Entonces, así es como nosotros vamos a ver esto. Ahora, ya sea fusión o solidificación del agua, siempre nosotros vamos a considerar a la temperatura de este caso 0 grados Celsius. O sea, a esa temperatura el agua se congela o el hielo se derrite. En cambio, el agua hierve o se condensa a la temperatura de 100 grados Celsius. ¿Está bien? Muy bien. El calor latente, ya sea en la fusión
o solidificación será igual a 80. A esta temperatura obviamente y con ese proceso y a esa presión. Y ahora el calor latente de vaporización o condensación será igual a 540. Claro que sí, tal y como lo estamos observando ahí. Muy bien, entonces sin más preámbulo, ya sabemos nosotros cómo es que se determina el calor latente de fusión o solidificación y el calor latente de vaporización y condensación, casos especiales del agua, por si acaso, ¿ya? Entonces hay que tener bastante cuidado con esto. A ver, lo podemos esquematizar también en un caso en la tabla también, ¿no? Por ejemplo, en la tabla, por ejemplo, para el caso de 0 y 100 grados Celsius a una atmósfera de presión son los puntos críticos, o sea, en estos puntos es donde existe el fenómeno de la fusión. Entonces, cuando es un calor por fusión, en este caso sería una flechita. Profe, si fuese calor de solidificación, si fuese calor de solidificación, entonces sería una flechita para abajo, ¿no? Claro. Profe, y si es un calor de vaporización, flechita para arriba, varón. Calor de vaporización. Profe, y si es un calor de condensación cuando se enfría, flechita para abajo. Claro, calor de condensación, tal y como lo ves. Es que lo que pasa es que nosotros acá vamos a trabajar con signos convencionales. Se supone que en la fusión y en la vaporización se gana calor, por eso lo consideramos positivos a esos valores, ¿no? Para el equilibrio térmico. En cambio, convencionalmente el calor de solidificación y de condensación son negativos para esos casos. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo con ello? Claro que sí. Profe, nuevamente quiero que me coloque el calor latente porque no me quedó claro. Bueno, si no te quedó claro, te vuelvo a recalcar acá. El calor latente, ya sea de la fusión o solidificación a 0 grados Celsius, es 80, ¿ya? Por si acaso. Y el calor latente en la vaporización o condensación a 100 grados Celsius es de 540. Por si acaso, en caso de que no te haya quedado claro. Si te quedó claro, enhorabuena, bueno, pero si no, no, pues, por favor, ¿ya? Así que ya sabes que así son las cositas. Veamos el siguiente ejercicio. Nos dice, cuando juntamos 190 gramos de hielo a 0 grados Celsius con m gramos de vapor de agua a 100 grados Celsius, la temperatura de equilibrio resulta ser 70 grados Celsius. Determine m y desprecie las pérdidas de energía. Perfecto. A ver, vamos a resolucionar este problema en el cual nos dice lo siguiente, ¿no? A ver. Tenemos entonces una línea en la cual vamos a ubicar dos casos, ¿no? Primero, hielo a 0 grados Celsius. Bueno, a 0 grados Celsius tenemos 190 gramos de hielo, o sea, su masa es igual a 190 gramitos de hielo. Perfecto. Con m gramos de vapor de agua, que está a 100 grados Celsius, o sea, más o menos a 100 grados Celsius, habrían m gramos de agua que no conocemos. Dice, la temperatura del equilibrio resulta ser 70 grados Celsius. O sea, esta temperatura del equilibrio sería 70 grados Celsius. O sea, determina el valor de m. Mira, estamos observando que tanto el de acá como el de acá han cambiado sus temperaturas, ¿no? Y también no han cambiado su temperatura, sino han cambiado su fase también. ¿Por qué, profe? Porque acá tenías hielo, pues. Y acá tú tenías vapor de agua. O sea, han cambiado de fase y de temperatura. Entonces vamos a analizarlo de esta manera. Mira, observa. Primero yo necesito que este cuerpo absorba una cantidad de calor, a la cual le llamaré el calor de fusión. O sea, Q1 mejor, ¿ya? Para no confundirlo. Ya. Ahora, este cuerpo va a aumentar su temperatura hasta llegar a
70 grados Celsius. Ya sería un calor sensible Q2. Por lo contrario, lo que va a suceder con este otro cuerpo es que va a disminuir su calor, o sea, va a liberar calor, se va a enfriar. ¿Por qué, profesor? Porque se va a condensar, pues el vapor va a pasar al estado líquido. Y su calor tendría que ser considerado negativo, ¿no? Debido a eso, ¿no? De que desprende calor. Y luego va a disminuir su temperatura con un calor Q4. Y ese calor también se consideraría negativo. Muy bien. Entonces ya estamos observando nosotros de que al final todo va a llegar al equilibrio, pero para lo cual van a intervenir 4 cantidades de calor. Y por el equilibrio térmico se sabe que la suma de todas ellas, lo que tienes Q1 más Q2 más Q3 más Q4, ¿cuánto tiene que darte todo eso? Serapio Torres. ¿Te das cuenta? Todo eso de ahí te da Serapio Torres. El Q1 es un calor latente, sería calor latente 1 de fusión por su masa. Más el Q2 es un calor específico, diremos entonces calor específico, en este caso 2, por la masa y por la variación de temperatura. El Q3 es un calor latente también, pero este es de vaporización, por la masa. Y por último, el Q4 es un calor sensible, de cambio de temperatura. Claro. Y todo eso igual a Serapio Torres. El primer calor latente, bueno, como es de fusión a 0 grados sería 80. Por la masa, su masa vale 190. Más el calor específico, como de aquí a acá ya es agua, su calor específico es 1. Por la masa, bueno, sigue siendo 190 porque pasó al estado líquido. Y por la variación de temperatura, que sería 70 menos 0, o sea, 70. Más calor latente de, bueno, en este caso sería menos, ¿sabes por qué? Porque está perdiendo energía, está perdiendo calor. L3 valdría 540, porque es calor de condensación. Por la masa, bueno, que es M. Bueno, más calor específico acá, que sería 1, porque se trata de agua, ¿no? Cuando se condensó esa. Su masa, profe, bueno, no la conozco, M, por la variación de temperatura, que sería final menos inicial, o sea, 70 menos 100, menos 30. Igual a Serapio Torres. Muy bien. Inmediatamente, entonces, ya tengo cada uno de esos valores intempestivamente, y bueno, vamos a hacer algo como para poder hacerlo fácil y sencillamente, ¿no? Sí. Sobre todo, ¿sabes qué? Sin complicarnos la vida, porque como te vuelvo a recalcar, esto está recontra sencillísimo, ¿no? Claro que sí. ¿Cómo sería ahí, profe? A ver, mira, la forma de hacerlo más rápido es factorizar estas dos partes. Sería 190 por 80 más 70, 150. Igual, mira, acá es 540M y acá es menos 30M. Pasan al otro lado, sumando los dos sería 570M. Claro que sí. Se me van las bolillas, ahí de un lado y del otro. Y ahora sí, esto por esto, dividido entre 7. Si quieres sacarle 19 a 10, 19 a 3. Y ahora sí, allá, profe. Tercia 1, tercia 5. Sería simplemente 5 por 10. O sea, la masa vale 50 gramos. Esa sería la respuesta del problemita. O sea, la clave es la C de ceviche. Ceviche con bastante ají, por si acaso.